10.000 años han pasado desde que Lionel Johnson, primarca de la Primera Legión, desapareció en las sombras. Pero ahora, el león ha despertado. En un universo desgarrado por la corrupción y la guerra, el cazador renace para enfrentarse a enemigos antiguos y horrores nuevos. Si aún no has visto el vídeo anterior, te recomiendo que lo hagas para conocer cómo comenzó este viaje épico. Solo debes hacer clic aquí arriba. Dale a like, suscríbete y acompáñame en esta historia donde el rugido del león volverá a estremecer a la galaxia. Me llamo Zabriel. Nací en Terra, en las profundidades de la colmena El Hacinar, donde el sol era un rumor y las sombras eran nuestro refugio. Fui iniciado en la Orden de las Tres Llaves, parte de la Hueste de Hueso, antes conocida como el Ala del Terror. Sus palabras son pausadas, y cada una cae como un martillo sobre el silencio. A través de Zabriel, el león vislumbra el pasado glorioso de la Primera Legión, los ángeles oscuros, los originales ángeles de la muerte, creados para ser la lanza del emperador. Zabriel relata cómo él y sus hermanos exploraron los límites de la galaxia, luchando en mundos olvidados, exterminando horrores indescriptibles bajo soles que apenas iluminaban. Combatimos contra los rangdanos en Advex Mors, y en lunas destrozadas dimos caza a criaturas que nunca serán nombradas. Los ángeles oscuros éramos los mejores, la Primera Legión, el molde del que se forjaron todas las demás. Pero con la llegada de los primarcas, todo cambió. La galaxia, que temblaba ante los ángeles oscuros, comenzó a mirar hacia otros líderes. Zabriel describe con voz grave cómo el ascenso de Horus, Guilliman y Sanguinius eclipsó su legado. La Primera Legión, que había sido el martillo y el yunque del emperador, quedó relegada, olvidada por los ignorantes que no comprendían las sombras en las que lucharon. Entonces, él llegó, el león. Lionel Johnson, nuestro primarca, nos devolvió el propósito perdido. Bajo su mando, la galaxia volvió a temernos. Zabriel recuerda los días de gloria con orgullo, pero pronto su tono se ensombrece. Habla del misterio de Sarosh, del intento de asesinato contra el león y del conflicto que siguió. Fue entonces cuando el primarca, por razones que nadie comprendió, dividió la legión. A Zabriel y otros veteranos los envió a Caliban, bajo las órdenes de Luther, la mano derecha del león. Nos dijeron que era para fortalecer Caliban, nuestro hogar espiritual. Pero para muchos fue un destierro, un exilio. Éramos guerreros forjados en las guerras más oscuras de la galaxia, enviados a un planeta que ya no necesitaba ser defendido. Zabriel narra el resentimiento que creció en Caliban. Los guerreros veteranos, los terranos, no entendían el amor de los calibanitas por su mundo salvaje, y los calibanitas, por su parte, se sentían despojados del lugar que creían merecer en la galaxia. Entre ambos bandos, las semillas de la discordia comenzaron a germinar. Pero lo peor estaba por llegar. Zabriel cuenta cómo Luther fue reprendido por el león tras un enfrentamiento en Zaramund, y cómo, tras aquello, la flota fue retirada de Caliban. La legión quedó dividida, los guerreros en Caliban y los guerreros en la cruzada. Fue un silencio impuesto, un vacío que llenó al capítulo de dudas y sospechas. No sabíamos por qué el león nos había apartado. Algunos empezaron a murmurar. Decían que el león nos temía, que nos había condenado a morir en un mundo olvidado. Otros decían que era nuestro deber, que debíamos proteger el hogar del primarca.
Pero entonces el primarca Horus traicionó al emperador y la galaxia se sumió en llamas. Aislados en Caliban, los ángeles oscuros no pudieron participar en la defensa de Terra, ni en las batallas más grandes de la historia. Los rumores crecieron. ¿Dónde estaba el león? ¿De qué lado estaba su lealtad? Nos llegaron rumores de guerras imposibles. Prospero había caído. Baal estaba bajo asedio. Pero nadie nos llamó. Y el león no regresaba. Finalmente, el león volvió. La flota de la primera legión cruzó el cielo de Caliban, y lo que siguió fue una guerra fratricida. Zabriel cuenta cómo los cañones de Caliban abrieron fuego contra la flota del león. Las naves descendieron como meteoritos, y los guerreros que descendieron del cielo trajeron la destrucción. El león regresó con ira en sus ojos, con odio en su corazón. Nos enfrentamos a nuestros hermanos, a nuestro primarca, y cuando todo terminó, Caliban ardió. Zabriel habló de cómo el planeta se partió bajo el fuego orbital, de cómo la disformidad envolvió Caliban y lo tragó todo. Él fue arrastrado a través del caos, perdido en el tiempo y el espacio, hasta que emergió de nuevo, siglos más tarde, en un imperio irreconocible. Me desperté en un universo donde el emperador es un dios, donde los primarcas son leyendas y los ángeles oscuros son cazadores de aquellos a los que llaman caídos. Yo soy uno de ellos. Sus palabras caen como piedras. El león escucha en silencio, sin moverse. Las acusaciones de Zabriel, su dolor y su lealtad rota, son una herida abierta, no solo para él, sino para el primarca mismo. El león, el cazador, escucha a su hijo genético y comprende la magnitud de su fracaso. Si lo que queda del imperio está perdido, si mis hermanos ya no están, volveré a hacer lo que siempre he hecho. Protegeré a los inocentes y cazaré a los enemigos de la humanidad. La narración de Zabriel termina con un silencio cargado. La noche cae sobre Camarth y en los cielos aparece la gran fisura, una herida verde y luminosa que parte la galaxia. El león, con la mandíbula tensa y los puños cerrados, toma una decisión. Con Zabriel a su lado, el león renace como el guerrero que una vez fue. La cacería ha comenzado, y en la oscuridad de Camarth, el león ruge de nuevo. Mientras Lionel Johnson y Zabriel forjan una alianza frágil en Camarth, lejos de allí, la galaxia se retuerce en sombras y corrupción. En un crucero imperial abordado por los herejes, la verdadera cara del enemigo comienza a revelarse. La narración nos transporta a las entrañas de una nave asaltada, donde el señor hechicero Serafax y su séquito avanzan con una determinación siniestra. El primero en aparecer es Baelor, un guerrero imponente de armadura oscura y presencia inquebrantable. Su Volter, antiguo y probado, escupe muerte con precisión quirúrgica. Baelor no es como los demás traidores. Aunque sirve a Serafax, aún retiene fragmentos de la honra perdida de los ángeles oscuros. En contraste, su compañero Markov, comandante de la Guardia Dolorosa, es un monstruo marcado por la corrupción. Deformado por los dones de Slaanesh, su figura es grotesca, sus movimientos elegantes pero inhumanos, y su hambre por carne y sangre es insaciable. Los dos avanzan por los pasillos del crucero imperial Centinela del Terror, donde humanos aterrados intentan resistir. Baelor, con su método frío y calculador, espera a que los defensores cometan un error. Cuando lo hacen, emerge como un depredador, rápido, letal e implacable. En cuestión de segundos, los hombres caen, sus cuerpos quebrados por el fuego del Volter y el poder abrumador de un marine espacial traidor. Markov, por su parte, disfruta el caos. Su hacha bebe sangre corta con precisión insana, y la hoja absorbe la sangre de sus víctimas,
volviendo a relucir con un brillo enfermizo. Aunque Baelor desprecia la corrupción evidente de Markov, reconoce su eficacia como instrumento de guerra. Son torpes, ni siquiera saben morir con dignidad. Comenta Baelor mientras pisa los cuerpos destrozados. Golpes, sí, humanos y nada más. Gruñe Markov con un temblor de placer, limpiando la sangre de su rostro con una lengua retorcida. Pero estos dos guerreros no actúan solos. Sobre ellos se cierne la figura de Serafax, el líder de los 10.000 ojos, un antiguo capitán de los Ángeles Oscuros que sucumbió al poder del caos. Una vez noble y respetado, Serafax ha sido transformado. Su cuerpo aún conserva la elegancia de un guerrero Astartes, pero ahora su cabello arde como llamas vivas y su rostro es una mezcla de belleza y terror. Porta la hoja febril, una daga maldita de origen desconocido, y un bastón coronado con el cráneo de un brujo Eldar, un símbolo de su poder psíquico. Baelor y Markov se reúnen con Serafax en el relicario de la nave. Allí, el señor hechicero busca artefactos psíquicos y reliquias, herramientas que necesita para desafiar el poder de Abaddon el Saqueador, líder del caos y señor de la Cruzada Negra. Serafax desprecia a Abaddon y sus legiones, considerándolos ciegos por el odio y la destrucción. Abaddon combate con ira y orgullo. Nosotros lo hacemos con propósito, como nos enseñó el león. Declara Serafax, su voz vibrando con una intensidad sobrehumana. Baelor lo escucha, leal pero preocupado. Aunque admira a Serafax, sabe que el poder del caos siempre tiene un precio. Ya ve cómo Markov y la Guardia Dolorosa se han convertido en abominaciones, esclavos de sus apetitos. Pero Serafax no duda. Su ambición es clara: derrocar a Abaddon, reclamar su lugar entre los grandes líderes del caos y rehacer la galaxia a su imagen. La escena culmina cuando un exterminador imperial, un guerrero de los Ángeles Vigilantes, aparece para enfrentarlos. En un espacio reducido, la batalla es brutal. Markov, con su hacha, y Baelor, con su Volter, atacan al exterminador, pero este resiste con el poder de su armadura táctica Dreadnought. Markov lucha con furia, pero es Baelor quien, con precisión quirúrgica, dispara a las juntas de la armadura, derribando finalmente al gigante. La lealtad es una bestia extraña, Murmura Baelor, observando el cadáver de su enemigo. un día juramos servir al león, hoy hacemos a Serafax. Serafax, indiferente a los dilemas de Baelor, recupera el relicario y sonríe. El señor hechicero ve más allá del momento, hacia un futuro en el que los 10.000 ojos reinarán. Pero el verdadero desafío aún está por llegar. El león ha despertado, y su furia cazadora amenaza con destruir todo lo que Serafax ha construido. La noche cae sobre Camarth, y con ella, el cielo se convierte en una herida abierta. La gran fisura resplandece en tonos verdes y oscuros, un desgarrón en la galaxia que sugiere algo más que una tormenta en la disformidad. Es un abismo de caos, un eco de la destrucción que amenaza con consumirlo todo. El león, Lionel Johnson, observa aquel cielo imposible mientras su mente lucha por aceptar la realidad de lo que Zabriel le ha contado. 10.000 años han pasado desde el día en que combatió contra Luther, desde que Caliban ardió. Todo lo que conocía ha desaparecido o ha sido distorsionado. El imperio que su padre soñó ha degenerado en un culto fanático. Sus hermanos han desaparecido, y sus hijos, los Ángeles Oscuros, han sido fragmentados y transformados en capítulos dispersos. Pero en medio de esta desesperanza, el cazador renace. Zabriel, ahora más un aliado que un enemigo, le muestra el camino. Os llevaré hasta la base de los 10.000 ojos. Allí están vuestros enemigos. El león acepta, no porque espere restaurar el imperio ni deshacer los pecados del pasado,
sino porque tiene un propósito: proteger a los débiles y acabar con las amenazas que acechan a la humanidad. Si no puede salvar la galaxia, entonces cazará a quienes la corrompen. El campamento de los humanos queda atrás, sumido en el miedo y la incertidumbre, mientras el león y Zabriel se adentran en la noche. El bosque, que había sido un refugio en otros tiempos, ahora vigila en silencio, testigo de lo que está por ocurrir. Los dos guerreros avanzan con determinación, uno un primarca renacido y el otro un Astartes envejecido por siglos de exilio y lucha. La base de los 10.000 ojos es un lugar de corrupción y horror. Lo que una vez pudo haber sido una ciudad imperial, ahora es un bastión de herejía, torres ennegrecidas, altares profanos y mutantes que patrullan las calles en silencio. En su centro, una fortaleza que resplandece con luz verde disforme, un foco de poder del caos. Aquí termina la caza. Gruñe el león, su voz baja pero firme. Zabriel asiente y carga sus pistolas Volter. A pesar de los siglos, el destructor que fue aún vive en él. No necesita palabras, entiende cuál es su deber. Dentro de la fortaleza, Serafax, el señor hechicero, siente el cambio en el aire. Sus sentidos psíquicos captan un poder antiguo, una presencia que no debería estar allí. Se detiene en mitad de sus rituales y observa el horizonte a través de los ventanales oscuros del Sanctum. Murmura con incredulidad y por primera vez en siglos su voz vacila. Baelor, siempre a su lado, levanta la mirada con sorpresa. Incluso él, un guerrero endurecido por milenios de guerra, siente el peso de aquel nombre. Lionel Johnson, el primarca, ha regresado. Es imposible. Los primarcas son solo ecos de un pasado perdido. Dice Baelor, su Volter listo. Los ecos regresan para devorarnos. Responde Serafax con una sonrisa torcida. Prepara las tropas. No subestimes al león. No esta vez. La tormenta estalla en las puertas de la fortaleza. El león y Zabriel caen sobre los mutantes y traidores como un torbellino de muerte. Los disparos de las pistolas Volter de Zabriel resuenan como truenos, seguidos por el rugido de su espada sierra, que devora carne y hueso con una ferocidad brutal. A su lado, el león es un dios de la guerra renacido. Sin armas más que su propia armadura y su instinto, Lionel Johnson atraviesa a sus enemigos con fuerza descomunal. Un solo golpe de su puño blindado aplasta cabezas y desgarra cuerpos. Los herejes caen ante él como hojas en una tormenta, incapaces de resistir al primarca. Las bestias mutadas, las creaciones más retorcidas de Serafax, intentan detenerlo. Criaturas con múltiples brazos y piel quitinosa, fusionadas con tecnología corrupta, se abalanzan sobre el león, pero él las destruye sin piedad, arrancando extremidades, rompiendo mandíbulas y aplastando cráneos. Por el emperador. Ruge Zabriel, luchando a su lado con una determinación que brilla como una llama en la oscuridad. El león no responde, pero sus acciones hablan por él. No ha olvidado a su padre, ni su misión. En el corazón de la fortaleza, Serafax los espera. La sala está iluminada por la luz enfermiza de la disformidad, y el señor hechicero flota sobre un altar rodeado de cráneos y símbolos oscuros. Su voz retumba, amplificada por su poder. León, ha regresado. Heridas tarde. Esta galaxia ya no te pertenece. El león no pierde el tiempo con palabras. Con un rugido de furia, atraviesa la sala, esquivando las llamas arcanas que Serafax desata contra él. El hechicero, aunque poderoso, no es rival para la ira del primarca. Baelor intenta intervenir, disparando contra el león, pero Zabriel lo detiene. Los dos hermanos caídos chocan con furia, sus disparos y golpes resonando en la sala como truenos. Zabriel, desgastado pero resuelto, logra imponerse. Mientras tanto, el león alcanza a Serafax y con un golpe brutal derriba su bastón psíquico.
El señor hechicero cae al suelo, su poder quebrado. Esta determinada unión, el caos es eterno. Grita Serafax, pero el león no le da tregua. Con un movimiento final, acaba con él, silenciando su voz y destruyendo el altar oscuro. Con la fortaleza en ruinas y los 10.000 ojos derrotados, el sol de Camarth comienza a asomarse en el horizonte. El león, de pie sobre el campo de batalla, contempla a los humanos que lo observan con temor y esperanza. A su lado, Thiabriel se arrodilla, exhausto pero leal. Habéis salvado este mundo, mi señor, murmura Zabriel. El león no responde de inmediato. Su mirada está fija en el horizonte, donde la gran fisura aún resplandece como una cicatriz en el firmamento. Este es solo el comienzo. Dice finalmente. La galaxia arde, Zabriel, y yo la liberaré. El león ha regresado. En un universo roto, su furia y su propósito renacen. La cacería ha comenzado, y no habrá descanso hasta que todos los enemigos de la humanidad sean exterminados.